15 de marzo de 1944. Tokio. La comandante Atsuso Kurihara observaba los últimos informes de intercepción con el ceño fruncido. Durante semanas, su equipo había descifrado con éxito transmisiones británicas, tráfico diplomático estadounidense e incluso criptogramas soviéticos esporádicos. Pero ahora había surgido un nuevo estándar. Repetitivo, rígido, totalmente impenetrable. Sospechaba de alguna nueva máquina criptográfica. Lo que Kurihara no sabía, y ningún oficial japonés sabría hasta el final de la guerra, era que no se trataba de tecnología, sino de algo que nunca habían anticipado: un idioma. Mientras los generales del eje apostaban a que la guerra se ganaría con acero, algoritmos y artillería, Estados Unidos desataba silenciosamente un arma incomparable: un código militar hablado, transmitido por radio, usado en combates reales, y a diferencia de todos los sistemas conocidos, nunca descifrado. Creada no por matemáticos de Harvard ni por ingenieros del MIT, sino por pastores de ovejas, hijos de una nación indígena casi borrada del mapa: los navajos. Este documental revela cómo la mayor potencia naval del Pacífico fue derrotada por algo que sus mejores analistas ni siquiera pudieron pronunciar. Un código tan perfectamente diseñado que no solo era a prueba de manipulaciones, era invisible. Japón lo escuchó todo, pero no entendía ni una sola palabra. Pero antes de profundizar en los datos, hay una estadística que define esta historia y explica por qué ha sido olvidada por tantos y comprendida por tan pocos. Durante más de 1000 días de guerra en el Pacífico, la inteligencia japonesa registró, analizó y estudió sistemáticamente más de 800 transmisiones navales estadounidenses que seguían un patrón absolutamente anormal. Asignaron a 30 de sus mejores analistas para trabajar exclusivamente en estas voces. Consultaron universidades, lingüistas e incluso monjes budistas especializados en fonética antigua. Todo fracasó. Y cuando capturaron a un navajo fluido, tampoco pudo explicar el significado de los mensajes. Estaban escuchando un código que hablaba, pero no lo explicaba. Un sistema de guerra que no usaba libros, ni cifras, ni máquinas. Solo memoria, cultura y sonido. Si valoras este tipo de historia, construida con precisión, respeto e investigación profunda, considera dejar tu me gusta y suscribirte al canal. Esto nos ayuda a seguir desenterrando los detalles que la guerra intentó borrar. A principios de 1944, en las sofocantes salas de la Unidad de Comunicaciones de la Marina Imperial Japonesa en Tokio, se repitió algo extraño. Una serie de transmisiones interceptadas por la industria de la audiencia había intrigado a los analistas semana tras semana. No era ruido aleatorio ni interferencias atmosféricas. Eran voces. Claro, ordenado, transmitido con un ritmo militar. Los operadores de radio sabían cómo reconocer comunicaciones tácticas. El uso de frecuencias estandarizadas, la repetición de patrones temporales, los intervalos exactos entre cada emisión. Todo indicaba que se enfrentaban a un sistema militar altamente disciplinado. Pero el lenguaje era absolutamente irreconocible. Atsuso Kurihara, comandante de la sección de criptoanálisis y uno de los cerebros detrás del descifrado del código púrpura americano antes de Pearl Harbor, se sumergió personalmente en los archivos. Sus hombres habían descifrado cifrados británicos, holandeses y australianos, y parte de los protocolos diplomáticos soviéticos. Nada parecía irrompible, hasta ahora. Estas transmisiones no respondieron a ninguna matriz fonética europea ni asiática ni oceánica conocida. La estructura sonora era demasiado organizada para ser tribal, pero demasiado errática para ser un idioma estandarizado. Las primeras hipótesis sugerían un sistema codificado en inglés fonético, pero el inglés tiene ritmos predecibles, patrones reconocibles. Lo que habían estado capturando no tenía raíz audible. Todos los intentos de transcripción fonética fracasaron. El sonido parecía vivo, variable, tonal, como si la pronunciación en sí tuviera un papel criptográfico. El análisis estadístico, normalmente tan útil para descomponer cifrados por frecuencia de letras y sonidos, era inútil. La misma instrucción parecía decirse de diferentes maneras en distintas transmisiones. Era como intentar montar un rompecabezas cuyas piezas cambiaban de forma con cada toque. Kurihara llegó a sospechar de una nueva máquina cifradora, quizás una evolución de la estadounidense M209.
Pidió a las universidades de Tokio y Kioto que enviaran lingüistas para analizar los fonemas registrados. Llegaron expertos en fonética tonal, eruditos de lenguas austroasiáticas e incluso monjes budistas formados en sánscrito y tibetano. Ninguno de ellos pudo identificar el origen del idioma. A todos los efectos prácticos, los japoneses no escuchaban ningún idioma. Estaban escuchando algo nuevo. La inteligencia japonesa creía que Estados Unidos, al igual que el Reich, dependía de máquinas. Japón había invertido mucho en métodos de intercepción basados en la ingeniería, pero al otro lado del Pacífico, Estados Unidos adoptaba un enfoque radicalmente diferente. Se apoyaba en voces humanas, y eso desmontó toda la doctrina japonesa de escuchar. Para empeorar las cosas, los informes desde los frentes de batalla empezaron a mostrar coincidencias incómodas. En Guadalcanal, un ataque estadounidense había sido precedido por emisiones en ese idioma desconocido. En Bougainville, otra vez. En Tarawa, la misma secuencia. Silencio táctico japonés, misteriosas transmisiones americanas, ataques coordinados y precisos. La correlación estadística se volvió innegable. Los códigos que no podían leerse estaban vinculados a las ofensivas más eficientes de los Marines. Y esto generó un tipo de miedo que ningún cifrado convencional podría causar. El miedo a lo invisible. Lo que Kurihara no sabía, y ninguno de sus 500 técnicos podría haber adivinado, era que los estadounidenses habían construido un cifrado basado no en máquinas, sino en la cultura. Un código hablado, orgánico, memorable. Una lengua ancestral transformada en un sistema militar. En vez de figuras, metáforas, en lugar de alfabetos, asociaciones mentales. La inteligencia japonesa, entrenada para descifrar la lógica numérica, no estaba preparada para afrontar la complejidad emocional y lingüística de un pueblo. La ironía era cruel. Japón, que veía a los pueblos indios americanos como primitivos, estaba siendo derrotado precisamente por la sofisticación de su idioma. En 1943, cuando el Departamento de Estado de EU ya producía más de 25,000 documentos cifrados al mes, los navajos transmitían mensajes completos en menos de 20 segundos, sin tasas de error cero. Los japoneses, en cambio, aún confiaban en que escuchar, combinado con la inteligencia lingüística, sería suficiente. Una creencia que costaría miles de vidas. Y aquí es donde los números hablan más fuerte. Mientras los japoneses grababan cilindros de cera y pasaban semanas intentando transcribir cada sonido, los navajos enviaban coordenadas, ajustaban la artillería y libraban batallas enteras usando menos de 300 términos memorizados. Ninguna máquina criptográfica era tan rápida. Ningún operador japonés fue tan preciso. Por cada codificador navajo, se necesitaba un batallón de técnicos japoneses. Y sin embargo, el resultado era el mismo. Silencio. Incomprensión. Derrota. La producción estadounidense de cifrado hablado era invisible pero abrumadora. Si esta estadística te sorprende, que las voces humanas han ganado la guerra de señales contra analistas de élite con equipos de última generación, escribe en los comentarios, la logística gana, o increíble. Con cada transmisión navajo interceptada y malinterpretada, Japón se hundía más en su propia ilusión de superioridad técnica. La creencia de que un imperio basado en el honor y la disciplina derrotaría a un país dividido por etnias, culturas y dialectos. Pero lo que los estrategas japoneses no vieron fue que precisamente esta diversidad, impensable en la lógica imperial, era el secreto que mantenía a Estados Unidos un paso por delante. El código no era solo militar, era existencial. Y en la siguiente parte, veremos cómo este código fue creado desde cero, en secreto, por jóvenes indígenas que hasta entonces tenían prohibido hablar su propio idioma en las escuelas de Estados Unidos. Iban a usar esta prohibición como arma, y el mundo nunca volvería a escuchar otra guerra transmitida de la misma manera. Mucho antes de convertirse en un arma de guerra, la lengua navajo ya era un código para quienes no la conocían. Nacida en el corazón del desierto del suroeste americano, la lengua Diné-Bizaad, como la llaman los propios navajos, tenía características que la aislaban incluso entre las más de 500 lenguas nativas americanas. Tonal, altamente aglutinante y basada en complejas estructuras verbales, la lengua permitía la formación de ideas completas con una sola palabra,
moldeando significados con cambios mínimos en la entonación, nasalidad o glotalización. Un error de tono podía convertir una afirmación clara en algo completamente ininteligible. Para un oyente japonés, acostumbrado a solo 5 vocálicas y estructuras silábicas rígidamente definidas, los sonidos del navajo sonaban como un vendaval fragmentado, una secuencia de ruidos agudos y abruptos, sin aparente repetición. Esta confusión fonética era solo la superficie. Debajo, había una lógica gramatical invisible para cualquier extranjero. La estructura verbal del navajo, por sí sola, podía generar millones de combinaciones. Cada verbo se conjugaba con prefijos que cambiaban con el tiempo, el número de agentes, la intención e incluso el tipo de acción, ya fuera continua, puntual o repetida. Era un sistema tan refinado que, dentro del propio territorio americano, pocos lingüistas podían describir su gramática con precisión. En 1940, se estimaba que menos de 30 no navajos en el mundo hablaban el idioma con fluidez. Uno de ellos fue Philip Johnston. Hijo de misioneros protestantes, Johnston creció dentro de la nación navajo, escuchando y hablando Diné-Bizaad incluso antes de aprender formalmente inglés. Traductor desde niño, conocía no solo las palabras, sino también los significados culturales, los símbolos, las formas de pensar incrustadas en el idioma. En 1942, con la guerra en pleno apogeo en el Pacífico, Johnston vio un reportaje sobre el uso improvisado del idioma comanche en ejercicios del ejército estadounidense. El concepto era sencillo: usar lenguas indígenas como capas naturales de codificación. Pero Johnston veía más allá. No quería improvisar, quería un sistema. En febrero de ese año, presentó una propuesta formal al Cuerpo de Marines. La idea era crear un código militar estructurado dentro del idioma navajo. Un vocabulario controlado operado por nativos entrenados específicamente para fines tácticos. Fue una visión sin precedentes. Lo que los alemanes llamaban supremacía lingüística europea, basada en interceptaciones y desciframiento clásico, estaba a punto de ser desafiado por un sistema orgánico, ancestral y oral. Johnston argumentó que la lengua navajo tenía 2 ventajas fundamentales. Primero, la oscuridad. Ningún japonés, alemán o incluso americano estándar tendría acceso natural al idioma. Segundo, la complejidad. La estructura verbal y tonal impedía que la lengua fuera reproducida o imitada con precisión por quienes no eran nativos. Las manifestaciones convencieron inmediatamente al general Clayton Vogel en San Diego. En pruebas prácticas, 4 hablantes navajos transmitieron mensajes militares completos en menos de 20 segundos. El mismo contenido, usando el cifrado M209, tardaba una media de 30 minutos en ser codificado, transmitido y descifrado. La diferencia era brutal. Y solo fue el principio. El plan fue autorizado. 29 jóvenes navajos fueron reclutados y llevados a Fort Wingate, Nuevo México. La mayoría procedía de zonas remotas de la reserva indígena. Algunos eran pastores. Otros, hijos de familias perseguidas por hablar su propio idioma en las escuelas públicas. Hasta entonces, eran ciudadanos de segunda clase. Pero ahora, se les asignaba una misión de primera: crear un código militar dentro de su propia cultura. Durante 8 semanas, trabajaron en una instalación cerrada, custodiada día y noche. Sin permiso para escribir nada, todo se memorizó. Crearon un alfabeto fonético, con varias palabras por letra, para romper patrones de frecuencia. Asociaban objetos de la naturaleza con funciones militares. Un submarino se ha convertido en hierro de pescado. Un bombardero era el buitre que gira. Un caza se traducía como colibrí en vuelo rápido. Todo se construyó sobre la base de la lógica visual y cultural. Sencillo para quienes dominaban el idioma. Imposible para quienes no vivían en esa cosmovisión. Cuando el código se probó por primera vez en el campo, los resultados fueron inmediatos. Transmisiones seguras y rápidas, inteligibles solo para los programadores y absolutamente herméticas para el enemigo. La Marina aprobó el sistema. La idea de Johnston, considerada arriesgada por algunos, se convirtió en una doctrina. Estados Unidos acababa de construir un sistema de comunicación que ninguna máquina del mundo podría replicar. Y lo habían hecho sin invertir en tecnología digital. El código navajo era una máquina viviente, construida en siglos, perfeccionada en semanas.
Mientras los alemanes perfeccionaban el enigma y los japoneses perfeccionaban sus cifrados electromecánicos, los estadounidenses apostaban por algo que sus adversarios ni siquiera consideraban: las voces. Y esa decisión cambiaría el curso de varias campañas en el Pacífico. Pronto, los generales japoneses se darían cuenta de que sus mapas se estaban quedando ciegos, sus radios sordos y sus estrategias vacías. Porque, al otro lado del mar, un grupo de jóvenes navajos empezaba a hablar en códigos. Y nadie, ni siquiera los analistas más experimentados del imperio, tenía idea de lo que significaban esas palabras. En la siguiente parte, veremos cómo estos 29 hombres comenzaron el proceso de crear el código militar más seguro de la Segunda Guerra Mundial, sin papel, sin máquina, y con la precisión de alguien que sabía que cada palabra transmitida podía decidir la vida de cientos. Llegaron tranquilamente a Camp Elliot, California, el 4 de mayo de 1942. Solo había 29 hombres. No portaban medallas ni entrenamiento militar avanzado. Muchos ni siquiera tenían derecho a voto en los estados donde nacieron. Hablaban un idioma que la mayoría de los instructores no conocían, y sin embargo, estaban a punto de crear el código militar más efectivo, rápido y seguro de la Segunda Guerra Mundial. Los 29 programadores originales del programa Navajo fueron seleccionados personalmente por Philip Johnston y sometidos a rigurosos exámenes de fluidez, memoria e inteligencia lingüística. La misión era clara: desarrollar, desde cero, un sistema criptográfico basado exclusivamente en una lengua oral ancestral, un sistema que pudiera operar bajo fuego, con velocidad absoluta y nunca ser descifrado. No se trataba solo de traducir términos militares. Era necesario crear un idioma dentro del idioma. Un vocabulario nuevo, lógico y funcional, pero incomprensible para cualquiera fuera del círculo. Los navajos trabajaban en una habitación apartada, bajo vigilancia, sin permitir escribir ni una sola palabra. Todo lo que se usaría en combate tenía que memorizarse. Para cada letra del alfabeto, crearon múltiples palabras navajo equivalentes. La letra A, por ejemplo, podría representarse con palabras como wolachi, hormiga, bish, metal, o tsa, árbol. Esto anuló el análisis de frecuencias, una técnica básica utilizada por los criptoanalistas enemigos para deducir patrones. No había un estándar, había variaciones. La letra más común en inglés, la E, estaba codificada con 4 alternativas. Esto significaba que una sola palabra podía enviarse de docenas de formas diferentes, todas legítimas, todas comprensibles solo para quienes dominaban la llave mental. Luego llegaron los términos militares. ¿Cómo traducir submarino? Lo llamaban Beshlo, el pez de hierro. Un bombardero se convirtió en Yaisho, el buitre que gira en el cielo antes de atacar. Los tanques recibieron su nombre de Chaidagaji, la tortuga acorazada. ¿Combatientes? Dagetiji, colibríes rápidos y mortales. El sistema era ante todo simbólico, basado en la realidad cultural navajo, que veía los elementos de la naturaleza como extensiones del comportamiento humano y la guerra. Cada término militar se convertía en metáfora, creando una doble capa de codificación. Incluso si uno entendiera el navajo, aún tendría que descifrar el significado simbólico detrás de las palabras. Y para eso, el conocimiento lingüístico no era suficiente. Era necesario para entender la cultura. No había libro de códigos, ni una máquina auxiliar. Cada uno de los 29 codificadores memorizó más de 200 términos iniciales, además del alfabeto fonético, instrucciones de operación, mensajes tácticos estándar y estructuras de transmisión. Todos sabían que un solo error podía poner en peligro toda una misión. Por eso entrenaron hasta agotarse. Uno de los primeros miembros, Chester Ness, recordó años después: practicábamos sin parar. Un error podría costar vidas. En nuestra cultura, las palabras tienen poder. Hablar correctamente era sagrado. Esta visión no era solo espiritual, era funcional. En el campo de batalla, la claridad era supervivencia. A diferencia de los sistemas europeos basados en cifrados en papel y manuales, los codificadores navajos operaban a una velocidad superior. En las pruebas, transmitían mensajes tácticos completos en menos de 20 segundos. Para comparar, la M209,
la principal máquina de cifrado estadounidense en ese momento, tardaba más de 30 minutos en codificar y decodificar la misma instrucción. La diferencia era brutal. En términos operativos, era la diferencia entre acertar al objetivo o ser alcanzado primero. El código no solo era inquebrantable por fuera, era inviolable por dentro. No había debilidades técnicas, porque no había tecnología que pudiera ser hackeada. Era un sistema oral vivo, impulsado por cerebros entrenados, memoria y lógica simbólica. Además, cada codificador operaba en pares. Uno hablaba, el otro recibía y confirmaba. No se dejó ningún mensaje sin revisar. No se filtró ninguna transmisión. Más importante aún, ningún programador ha sido sorprendido con su material o vocabulario en mano. El sistema era seguro en todos los niveles. Mientras tanto, los alemanes apostaban por la Enigma, una máquina que, a pesar de ser sofisticada, dejaba huellas. Los británicos lo descifraron con matemáticas, estadística e intercepciones de tráfico. El código navajo, en cambio, no dejó rastro, porque no existía fuera de la mente de los programadores. Se transmitía en voz, recibido en voz, borrado de la memoria del campo tan pronto como se cumplió la misión. En la lógica de la seguridad operativa, era el sistema perfecto, invisible, irreproducible. En cuestión de meses, el cuerpo de marines tenía en sus manos un arma de comunicaciones que superaba cualquier cifrado disponible, incluido el suyo propio, y, irónicamente, había sido construido por un grupo que, hasta hace poco, tenía prohibido usar su idioma en las escuelas estadounidenses. Lo que los oficiales de inteligencia japoneses consideraban un misterio técnico era en realidad el resultado de siglos de resistencia cultural. Un idioma que sobrevivió a la marginación y que ahora moldeaba el curso de la guerra, pero aún era demasiado pronto para reconocerlo. En la visión estratégica de Japón, los estadounidenses utilizaban un nuevo tipo de cifrado electrónico. En Tokio, los análisis aún intentaban encajar los fonemas navajos en lenguas del sudeste asiático o en dialectos hawaianos. Nada tenía sentido. No se repitió ningún cruce sonoro. Ninguna lógica fonética permaneció estable. Era como escuchar el viento e intentar traducirlo con números. Japón se había preparado para enfrentarse a Estados Unidos sobre la base de la doctrina clásica de la guerra moderna: interceptar, descifrar, reaccionar. Pero Estados Unidos había empezado un nuevo juego. Un juego en el que las armas principales eran voces y símbolos. Y las siguientes pruebas de campo dejarían claro que los analistas de radio japoneses se enfrentaban a algo que ni siquiera sabían clasificar. En la siguiente parte, veremos cómo se probó el código navajo en combate real por primera vez, y cómo, en menos de una hora, haría obsoletas todas las técnicas japonesas de espionaje y descifrado. Agosto de 1942. Las playas de Guadalcanal, envueltas en niebla y densa selva, se convirtieron en el primer escenario real para la aplicación del código navajo. Fue el bautismo de fuego de la nueva arma lingüística estadounidense. 15 Code Talkers fueron desplegados con la primera división de marines, desembarcando bajo fuego cruzado y caos logístico. En las semanas anteriores, los japoneses habían interceptado con éxito varias comunicaciones aliadas. Habían anticipado movimientos, reforzado defensas e incluso preparado emboscadas basadas en los mensajes que descifraban. Pero esa mañana, algo cambió. De repente las emisiones comenzaron a llegar con un nuevo estándar. De corta duración, ritmo constante, sin repetición. No hay correlación con el inglés. No hay rastro conocido. Los interceptores de la Marina Imperial registrados, transcritos, comparados con bases de datos lingüísticas. Nada. Un funcionario en Rabaul dejó constancia en el informe. La estructura es de lenguaje, pero el contenido es imposible. Mientras tanto, en el campo de batalla, los Code Talkers navajos operaban en parejas. Uno transmitió, otro confirmó. Se enviaron mensajes completos de coordinación de fuego naval en menos de 14 segundos. Las mismas órdenes, usando cifrados convencionales, requerirían al menos media hora entre codificación, transmisión y lectura. La diferencia no era solo una cuestión de eficiencia, era táctica. Cada segundo salvó vidas. Más aún, evitó la reacción japonesa. El teniente Kazuo Yamada, graduado en Stanford y uno de los mejores intérpretes de la sección de inteligencia, relató el impacto. Fue por el lenguaje, sin duda.
Pero no era inglés, francés, alemán, español, ni ningún dialecto filipino o chino. No había raíz. No había ninguna posible entrada. Japón, que había construido su doctrina sobre la escucha activa y la decodificación progresiva, quedó de repente ciego. Y lo sabía. En menos de 48 horas, los resultados se hicieron visibles en el campo. La artillería estadounidense atacó posiciones defensivas con precisión quirúrgica. Las tropas recibían órdenes actualizadas en tiempo real. Los refuerzos avanzaban con una velocidad inusual. La sincronía entre mar, tierra y aire, antes limitada por ruido, interferencias y retrasos de cifrado, ahora se volvió fluida, casi instantánea. Los japoneses estaban acostumbrados a interceptar y descifrar, pero por primera vez interceptaron, y no vino nada después. La ironía de esta historia es que la solución estaba delante de ellos. La emisión fue clara, el contenido audible. Pero la barrera no era técnica, era cultural. La lengua utilizada por los navajos, ya entrenada y moldeada para confundir incluso a hablantes nativos sin entrenamiento militar, actuaba como un código natural. No había ninguna máquina que invadir. No había lógica matemática que pudiera revertirse. Era un sistema que solo funcionaba entre quienes habían sido entrenados para ello. Y más, entre quienes habían vivido la cultura que les sostuvo. Si te gusta desentrañar estos hechos, muestra tu apoyo. Dale a me gusta y suscríbete para que podamos ofrecerte contenido más detallado como este. La operación en Guadalcanal confirmó lo que el general Vogel ya sospechaba. Los codificadores no solo eran útiles, eran estratégicos. En cuestión de semanas, el éxito del código impulsó una expansión inmediata del programa. El Cuerpo de Marines inició una escuela formal para entrenar a nuevos navajos, y el sistema se institucionalizó como la forma oficial de comunicación táctica en combate. Mientras tanto, Japón reaccionó con desesperación. Los informes de inteligencia dejaban claro, los mensajes estadounidenses habían cambiado. Ya no podían ser rastreados. Los ataques ya no estaban previstos. La lectura táctica se evaporó. El 8 de noviembre de 1942, una de las transmisiones interceptadas, breve, indescifrable, ordenó un ataque de artillería contra un nido de ametralladoras japonés. Los japoneses escucharon el mensaje. Grabado. Lo pasaron para su análisis, pero los proyectiles cayeron minutos después. El punto fue destruido, y aún no sabían lo que se había dicho. Fue el comienzo del colapso de la doctrina japonesa de escuchar. Un sistema que durante 3 años había garantizado ventaja y previsión, ahora colapsó ante una fuerza que no sabían clasificar. Lo más notable es que la inteligencia japonesa ya había identificado los orígenes étnicos de algunos soldados. Sabían que eran nativos americanos, pero aún no podían concebir que Estados Unidos hubiera transformado una lengua indígena, marginada en su propio territorio, en el sistema de comunicación de guerra más seguro. El siguiente paso en la estrategia japonesa sería encontrar a alguien que hablara navajo, y eventualmente lo harían. Pero, ¿qué harían con esa voz? Les llevaría a su mayor frustración técnica. En la siguiente parte, veremos el momento en que los japoneses capturan a un nativo fluido en navajo e intentan, por todos los medios, obligarle a descifrar los mensajes. Lo que descubrieron, o más bien, lo que no lograron descubrir, sellaría el destino de la guerra de señales en el Pacífico. Con el fracaso en Guadalcanal y la repetición del mismo fenómeno en Bougainville y Tarawa, el alto mando japonés comprendió que no se enfrentaba a un código común. Lo que antes parecía un desafío aislado de descifrar se convirtió en una crisis doctrinal. Por primera vez desde el inicio de la guerra en el Pacífico, la Marina Imperial no podía predecir los próximos pasos de los estadounidenses, y esta pérdida de visión táctica empezaba a costar caro. La solución propuesta era obsesiva. Una nueva división de inteligencia se dedicaría exclusivamente a descifrar lo que llamaban el código de voces fantasmales. Asignaron al proyecto a 30 de los analistas de criptografía, lingüistas y técnicos de radio más experimentados. Se asignaron recursos que, en tiempos normales, se destinarían a operaciones ofensivas. Pero Japón lo entendía. Sin recuperar su capacidad de lectura, cada batalla se convertiría en una apuesta a ciegas. Instalaron grabadoras de cilindro de cera en todas las principales bases del Pacífico. Las transmisiones capturadas fueron archivadas, catalogadas y sometidas a un análisis fonético detallado.
Se crearon gráficos de frecuencia sonora, intentos de segmentación silábica y comparaciones con dialectos nativos de Indochina y Micronesia. Incluso se consultó a monjes budistas con formación en lenguas antiguas. Se convocaron expertos en fonología tonal de las universidades de Kioto y Tokio. Poco después, el equipo descubrió algo inquietante. Los sonidos no se repetían como ocurre en los idiomas convencionales. La misma instrucción, al parecer, se repetía de diferentes maneras en distintas transmisiones. Había variación tonal, alternancia de sílabas y ausencia de patrones identificables. El intento de convertir sonidos en grafías fonéticas resultó inútil. Era como intentar representar una canción con números binarios. Siempre se perdía algo en la traducción. Utilizar osciloscopios para generar visualizaciones sonoras no dio resultados más útiles. El análisis estadístico de timbres y duraciones falló ante la flexibilidad vocal de los locutores. El código no solo estaba protegido de la descifración, no tenía una superficie sólida en la que apoyarse. Las palabras cambiaron según la metáfora, la pronunciación, según el contexto, el significado, según la cultura, y los analistas japoneses intentaban diseccionar todo esto con herramientas matemáticas. En la práctica, era como intentar diseccionar el sonido del viento. En medio de esta creciente frustración, Japón comenzó a intentar reproducir el código. Contrataron imitadores vocales, intentaron recrear los fonemas de las grabaciones, pero el resultado sonaba cómico. Un hablador de código navajo, al escuchar uno de estos intentos décadas después, lo resumió. Era como un hombre que tropezaba mientras intentaba bailar una canción que nunca había escuchado. La pronunciación correcta de una palabra navajo requiere dominio de los tonos ascendentes y descendentes, sonidos glotales, fricativas laterales y nasalizaciones precisas. Para los hablantes de lenguas fonéticamente más simples, como el japonés, la reproducción correcta era casi imposible. El resultado: frágiles, incoherentes, ininteligibles imitaciones. La obsesión japonesa por descifrar el código llevó a la creación de laboratorios improvisados de idiomas en Saipan, Rabaul y Truk. Pero la paradoja era clara. Cuanto más trataban el sistema como un cifrado lógico, más les humillaban, porque el código no seguía la lógica del enigma alemán, ni del cifrado estadounidense M209. Siguió la lógica de un pueblo, de una cultura antigua, convertida en una herramienta militar moderna. Japón, con su tradición de jerarquía y homogeneidad, no concebía la idea de diversidad como una ventaja estratégica. Por lo tanto, seguí creyendo que había alguna máquina detrás de esas transmisiones, cuando en realidad el secreto estaba en la memoria viva de jóvenes indígenas que habían memorizado, bajo juramento de silencio, más de 400 términos operativos. El código no era solo orgánico, era mutable. Cada nuevo frente de batalla requería adaptación. Surgieron nuevos términos, se crearon nuevas metáforas. Y como el sistema era oral, su actualización fue instantánea. No era necesario imprimir, transmitir ni almacenar nada. Simplemente se enseñaba. Pasado, memorable. Y eso representaba la pesadilla definitiva de cualquier servicio de inteligencia. Código que no dejaba rastro, que no podía interceptarse con documentación y, sin embargo, coordinaba operaciones con precisión quirúrgica. Al mismo tiempo, Estados Unidos, conscientes de la creciente importancia del código, intensificaron la formación. Las emisiones se realizaron bajo simulaciones de combate, máscaras antigas, explosiones simuladas, bajo fuego, todo para asegurar que los codificadores pudieran operar bajo presión extrema. Cada mensaje se transmitía por voz, recibido, empedernido, no hay margen de error, y con una velocidad nunca alcanzada por ningún sistema tradicional de cifrado. Los japoneses, incluso con todos sus recursos técnicos, no podían ir más allá de la capa superficial del sonido. No entendían que la comunicación se hacía mediante símbolos, por los animales. Por metáforas naturales se transformaron en tácticas militares. Buscaban lógica donde había cultura, y esta diferencia sellaría el destino de sus intentos. En la siguiente parte, veremos qué ocurrió cuando los japoneses finalmente lograron capturar a un soldado navajo, fluido en el idioma, preso, cuestionado, torturado, y sin embargo, incapaz de revelar el código. La razón: el código era más que palabras,
Era entrenamiento. Era el contexto. Era alma. Cuando Joe Kaiyumiya fue capturado por los japoneses en Filipinas en abril de 1942, el alto mando de inteligencia de señales vio en él la oportunidad que habían estado esperando durante meses. Soldado navajo, fluido en su lengua ancestral y ahora prisionero. Por primera vez, los japoneses tenían ante ellos no solo una grabación, sino una fuente viva y orgánica que, en teoría, podía abrir la caja negra de aquellas emisiones que ya habían costado batallas y habían manchado reputaciones. Kaiyumiya fue llevado a la base de uno de los centros secretos donde se concentraban los esfuerzos por descifrar las comunicaciones estadounidenses en el Pacífico. Con él iban cilindros que contenían grabaciones de transmisiones codificadas. Los interrogadores le hicieron escuchar a cada uno, con órdenes directas, traducir. El resultado fue silencio. Joe reconoció palabras aisladas. He oído términos auténticos navajos, pero su reacción siempre era la misma. No sé qué significa eso. Porque en realidad no lo sabía. El código navajo no era simplemente hablar navajo. Era un sistema construido, entrenado y memorizado con meses de disciplina. La tortuga, por ejemplo, significaba tanque. El pez de hierro, submarino. El colibrí, cazando. Pero estos significados no estaban en ningún diccionario. Estaban en el programa de formación cerrado al que Joe nunca asistió. Lo que los japoneses esperaban que fuera un traductor, resultó ser solo un oyente. Y la frustración pronto se convirtió en desconfianza. A los interrogadores, Kaiyumiya mintió. Nadie podía hablar un idioma con fluidez y no entender frases completas. La conclusión fue sencilla. Ocultó los significados. La respuesta: tortura. Durante meses Kaiyumiya estuvo sometida a un régimen sistemático de violencia. Ahogamiento controlado, golpes, suspensiones por los brazos, privación de sueño, exposición al frío extremo. Incluso sus pies se congelaron en el suelo, en un invierno cruel, mientras se veía obligado a permanecer desnudo bajo la nieve. Recibió una ración mínima. La promesa siempre era la misma: comida y descanso a cambio de traducciones. Pero nada ha cambiado. Los mensajes seguían siendo incomprensibles, porque, incluso para un navajo, sin la formación específica, esas frases no tenían sentido. Eran como acertijos culturales sin llave, como metáforas militares que solo el contexto táctico podía explicar. El colibrí lleva huevos. Un bombardero en vuelo. La tortuga avanza contra los peces de hierro. Tanques preparándose para atacar submarinos varados. Nada de esto era literal. Y nada de esto era traducible sin la formación militar adecuada. Japón se enfrentaba a una paradoja brutal. La propia fuente de su esperanza confirmaba ahora que el código era aún más impenetrable de lo que imaginaban. La fluidez no era suficiente. Era necesario estar dentro de la lógica de la creación. Adiestramiento, memoria, instrucción, cultura bélica. El informe oficial de inteligencia de mayo de 1943 registra fríamente esta frustración. El prisionero es nativo del idioma interceptado, pero demuestra total ignorancia de los mensajes transmitidos. Se sospecha el uso de código especializado superpuesto a la lengua tribal. Fue la primera vez que los japoneses reconocieron formalmente que no solo se enfrentaban a un idioma, sino a un sistema vivo e invisible, y ahora demostrado insuperable, incluso por hablantes nativos. La ironía era amarga. La presencia de un navajo en manos del imperio no acercó la respuesta. Al contrario, la alejaba, porque el fracaso no fue en la traducción, fue una concepción. Los japoneses seguían viendo el idioma como un mecanismo. Esperaban una lógica algorítmica, pero lo que tenían delante era un organismo, y tratar de diseccionar algo vivo como si fuera una máquina solo resultaba en fracaso. La tortura de Kaiyumiya no produjo ni un solo término descifrado. Además, su prolongado silencio y resistencia acabaron reforzando el respeto que parte del equipo japonés llegó a tener por el código, y por las personas que lo detuvieron. Porque no hubo trampa ahí. Había estructura. No era misticismo, era estrategia. La propia incapacidad de Kaiyumiya para ayudar, incluso con todos los incentivos físicos, consolidó la percepción de que el código navajo no solo era técnicamente inquebrantable, sino que estaba estructuralmente protegido. Un muro cultural. A finales de 1943, tras meses de intentos,
Japón había comenzado a transferir recursos de la Operación Navajo a otros frentes de inteligencia. En silencio, reconocieron que no había punto de entrada. El código habló, pero no pudo traducirse. Y así, en el centro de la mayor guerra tecnológica de la historia, un pueblo sin tanques, sin aviones y sin universidades de ingeniería, proporcionó a Estados Unidos el único código verdaderamente inviolable del siglo XX. Y como un puñado de jóvenes navajos llegó a coordinar operaciones con decenas de miles de soldados por su cuenta, solo por la fuerza de sus voces. Iwo Jima, febrero de 1945. La isla, con solo 21 kilómetros cuadrados, se había convertido en uno de los puntos más fortificados del imperio japonés. 2 años de preparación, 11 millas de túneles, artillería enterrada y un comandante que conocía al enemigo como pocos. El general Tadamichi Kuribayashi, un observador de la cultura estadounidense formado en Canadá, un planificador meticuloso. Su plan no dependía de la potencia de fuego, dependía de la inteligencia. La defensa de Iwo Jima se articularía mediante la interceptación de comunicaciones. Entender el siguiente movimiento estadounidense sería clave en cualquier contraataque. Pero no hubo contraataques. En menos de 48 horas, el plan de Kuribayashi se desintegró. Y la razón no estaba en los tanques, ni en los barcos, ni en los cazas. Estaba en 6 jóvenes navajos operando radios bajo fuego directo. Eran los codificadores asignados a la fase inicial del aterrizaje. Coordinaron a 30.000 marines, 100 buques de guerra, apoyo aéreo cercano y evacuación médica, transmitiendo más de 800 mensajes sin error. Cada código que pasaba era descifrado instantáneamente por el receptor y completamente opaco para el interceptor. Japón escuchó, pero no entendía nada. Era como ver los movimientos de una orquesta sin oír la melodía. La fuerza estadounidense avanzó con precisión quirúrgica, mientras que la inteligencia japonesa solo informó patrones desconocidos, lingüística no identificada, ninguna posible predicción táctica. Para Kuribayashi, fue el colapso del núcleo de su doctrina defensiva. La fortaleza de Iwo Jima se había construido bajo la suposición de que Japón interceptaría y anticiparía. Sin esto, la isla era una trampa para sus propios soldados. Con cada mensaje enviado en navajo, avanzaba un batallón. Se coordinaba un ataque aéreo y un pelotón recibía apoyo. Cada voz navajo era un multiplicador de fuerza, y todos los canales eran seguros. Para entender el contraste, solo un dato. El cifrado estadounidense convencional de la época, el modelo M209, tardaba hasta 30 minutos en ser cifrado, transmitido y descifrado. Los navajos, en el campo, hicieron lo mismo en 20 segundos. Ahora un descanso necesario. Esta diferencia de tiempo, de 30 minutos a 20 segundos, era la diferencia entre mantener o perder posiciones enteras. Era la diferencia entre un ataque sorpresa y una derrota previsible, entre 800 transmisiones y 800 oportunidades de supervivencia. Y si esto parece incomprensible desde el punto de vista de la eficiencia, comenta abajo con una frase que resuma este impacto, algo como poder absoluto, gana la logística o datos impactantes. Porque aquí, la eficiencia era más poderosa que la artillería. El mayor Howard Connor del 5º Regimiento de Marines declaró: sin los navajos, los marines no habrían tomado Iwo Jima. Supervisó personalmente a los 6 codificadores, organizando 3 pares para que operaran sin parar durante las primeras 48 horas. Trabajaban en parejas para que, cuando uno fallaba, por fatiga o lesión, el otro se mantuviera en la línea. Incluso bajo bombardeos, permanecieron en sus posiciones. En un extracto del diario de Connor, describe una situación en la que, tras una explosión directa sobre el puesto de comunicación, 2 de los programadores salieron de la cuneta, limpiaron el equipo y reanudaron la transmisión. Sin pausa, sin dudarlo. Japón seguía escuchando, pero solo el sonido, nada más que eso. Kuribayashi, en sus informes finales, culpó la imposibilidad de predecir los ataques estadounidenses como un factor crítico de fallo. El silencio táctico japonés no fue por falta de atención. Era para romper completamente la lógica. La guerra ya no es matemática, se ha convertido en una cuestión semántica. La superioridad estadounidense en Iwo Jima no era solo numérica, era estructural. Es estructural en la forma menos esperada, el lenguaje.
No hay constancia de que ningún programador haya cometido un error, ni una sola vez. Los mensajes se memorizaban, se transmitían con precisión y eran recibidos por otros navajos al otro lado de la línea, que los descifraban al instante. No había libros, ni registros. La seguridad era biológica, cultural, oral, y esto se escapaba completamente a la doctrina japonesa, basada en la ingeniería, en cifrados convencionales, en la intercepción. El imperio buscaba máquinas, pero América respondió con cultura. El general Kuribayashi murió en combate. Su última comunicación conocida indicaba que la fuerza del enemigo se sostiene por factores que no comprendemos. Y tenía razón. El código navajo era el vínculo invisible entre las divisiones estadounidenses y el factor de cohesión táctica más efectivo del teatro del Pacífico. En 48 horas, destruyó 2 años de planificación japonesa. Y por irónico que parezca, mientras Japón apostó por túneles, explosivos y posiciones ocultas, fueron las voces, y solo voces, las que sellaron la derrota. En el próximo episodio, veremos cómo, incluso con cientos de horas de grabaciones, equipos de última generación y la ayuda de académicos de élite, la inteligencia japonesa nunca ha llegado a descifrar ni una sola frase del código navajo. Además, cómo un informe confidencial, encontrado años después de la guerra, reveló la admisión final de la bancarrota total del imperio frente a una cultura que nunca aprendieron a descifrar. Tokio, verano de 1944. El liderazgo de inteligencia japonés, hasta entonces obsesionado con la intercepción y la ruptura de códigos aliados, empezaba a enfrentarse a una realidad que sus propios informes ya no podían ocultar. La sección de inteligencia de la Marina Imperial, responsable de coordinar los esfuerzos criptográficos, emitió un memorando con una frase definitiva: no hay avances significativos en la decodificación de las transmisiones originadas en el idioma desconocido. Tras más de 2 años de esfuerzos ininterrumpidos, concluimos: el código sigue siendo irrompible. Por primera vez, la lengua navajo fue reconocida oficialmente entre bastidores del imperio, no como una curiosidad, sino como un obstáculo insuperable. Sin embargo, la admisión no fue técnica, era ideológico. La frustración que apoderaba a los oficiales superiores no era solo por no descifrar patrones sonoros o construir gramáticas de campo. Fue porque no aceptaba que su supremacía racial, proclamada en manuales y discursos imperiales, había sido derrotada por jóvenes nativos americanos, algunos recién salidos de reservas, otros aún privados del derecho al voto en Estados Unidos. El código que había conquistado el imperio estaba compuesto por palabras prohibidas, sonidos despreciados y un pueblo cuya existencia era considerada irrelevante por casi todas las potencias del siglo XX. Y este colapso, como revelan los informes de inteligencia del Estado Mayor japonés, no tuvo lugar en silencio. Internamente, oficiales como el capitán Yasuji Kawamoto empezaron a percibir la creciente incomodidad entre los analistas. En uno de los documentos recuperados tras la guerra, Kawamoto escribe: estudiamos el código durante 36 meses. Grabamos más de 5.000 emisiones. Nuestros mejores lingüistas se han dedicado exclusivamente a la causa. No podemos traducir ni una sola frase con precisión. El estallido fue el reflejo de una derrota mucho más profunda que la incapacidad técnica. Fue la realización de que Japón se había preparado para enfrentarse a máquinas, algoritmos y cifrados numéricos, pero no para enfrentarse a una cultura orgánica, viva y transmitida durante generaciones. Mientras invertía en ingeniería, Estados Unidos incorporó ascendencia a la guerra, y lo hicieron con precisión logística y disciplina militar. La ironía era insoportable. Los oficiales japoneses, formados en las mejores academias y en fonética, se vieron obligados a recurrir a monjes budistas y estudiosos de lenguas antiguas en un intento desesperado de descifrar sonidos que, incluso reconocibles, no tenían sentido. Navajo, con su estructura aglutinante, verbos dinámicos y tonos que cambiaban completamente el significado de una palabra, resultó no solo complejo, sino imposible de interpretar sin contexto cultural. Y esto, para un imperio fundado en la jerarquía, la disciplina y la supresión de la diferencia, era inaceptable. La maquinaria de guerra japonesa era ciega. Y no solo en el campo de batalla. El abismo que se abrió en 1944 era interno, era ideológico.
Comenzaron a surgir preguntas sobre las propias suposiciones de superioridad racial, técnica y estratégica. Algunos informes confidenciales intentaron sugerir que la fuerza del enemigo no provenía de sus armas, sino de su capacidad para integrarse, para transformar incluso los márgenes de la sociedad en armas de alto rendimiento. Uno de los documentos más reveladores provino del coronel Masao Yamada, responsable del análisis táctico de las transmisiones navales. Dice: no nos enfrentamos a un código, nos enfrentamos a una mentalidad, un sistema que valora todas las voces. Es este pluralismo el que nos derrota. La declaración era impensable en tiempos de adoctrinamiento nacionalista, pero era verdad. El imperio, construido sobre la idea de pureza y homogeneidad, fue desmantelado, simbólicamente, por un lenguaje que combinaba sonidos de montaña, metáforas de cazadores, estructuras heredadas del desierto, y códigos morales que no estaban en manuales, sino en tradiciones orales. Mientras Japón intentaba reorganizar sus centros de escucha, Estados Unidos amplió su programa de codificadores. En Camp Pendleton, una nueva generación de navajos era entrenada cada 8 semanas. La doctrina estadounidense transformó la diversidad en infraestructura militar. Japón, en cambio, ni siquiera podía admitir la magnitud de la derrota, porque venía de un lugar que sus generales consideraban inexistente. En una reunión de inteligencia naval de emergencia, grabada en septiembre de 1944, un oficial superior supuestamente dijo: estamos luchando contra fantasmas, voces que no reconocemos, códigos que no existen en nuestros mapas lingüísticos. Perdimos no por inferioridad de fuerza, sino por arrogancia de percepción. Esta frase, repetida más tarde en círculos académicos de posguerra, se convertiría en una especie de epígrafe de la bancarrota del modelo imperial japonés. La derrota en Iwo Jima ya estaba escrita antes de la invasión, porque Japón, al igual que Alemania, subestimó el poder invisible, el poder de aquello que no encajaba en sus doctrinas. Y más que eso, el poder de lo que despreciaban. En 1944, mientras los Code Talkers navajos mantenían líneas de comunicación impecables en el Pacífico, sus derechos civiles seguían siendo negados en suelo estadounidense. Eran héroes de guerra que no podían votar, soldados que ganaban batallas sin ser reconocidos como ciudadanos plenos, y, sin embargo, seguían transmitiendo, exactamente, con lealtad, con una responsabilidad que trascendía las banderas, porque defendían, al mismo tiempo, una nación y un patrimonio cultural que casi habían sido borrados. En el próximo capítulo, entenderemos cómo los navajos ampliaron su papel en misiones críticas en Marianas, Peleliu y Okinawa, y cómo, incluso ante los intentos desesperados de imitación de los japoneses, ninguna voz fue imitada con éxito. Al contrario, cada intento de copiar resultaba en humillación, porque, para hablar navajo, no bastaba con imitar el sonido. Era necesario llevar el alma, y esto, ningún imperio sabía cómo hacerlo. En búnkeres excavados bajo las rocas de Saipan, Tarawa y Truk, los operadores de radio japoneses ajustaban su equipo con una precisión casi religiosa. Cada frecuencia rastreada, cada ruido captado, se trataba como una posible pieza del rompecabezas estratégico estadounidense. Pero había un canal específico que generaba incomodidad silenciosa. Un patrón sonoro que siempre surgió en los momentos previos a los grandes movimientos navales de Estados Unidos, y que, a pesar de ser repetitivo, se negaba a tener sentido. Los operadores anotaban fonemas no coincididos, intentaban repetirlos fonéticamente, pero los sonidos parecían escaparse de sus manos, como silbatos rotos mezclados con ecos de montaña, escribió el teniente Sadao Shimizu en su diario técnico, fechado en noviembre de 1943. O quizá, como palabras arrastradas por el viento, que pierden su forma antes de tocar el suelo. Para un imperio que basaba su doctrina bélica en la anticipación escuchando a escondidas, eso era insoportable. Y más, inexplicable. Los técnicos intentaban aplicar los mismos métodos que habían sido efectivos contra británicos y soviéticos. Filtraron el ruido, aislaron frecuencias y aplicaron algoritmos manuales de recurrencia silábica, pero los resultados no convergieron. Con cada nueva transmisión, los sonidos se reorganizaban, las pausas cambiaban, la entonación cambiaba el significado, y lo que parecía un código matemático resultó ser un organismo sano en constante mutación. En interrogatorios posteriores a la guerra,
Varios operadores japoneses informaron del mismo fenómeno. Era como escuchar voces humanas, pero no hablaron. Una percepción que se volvió aún más inquietante ante el contexto tecnológico de Japón. Para 1944, el imperio había desarrollado uno de los sistemas de escucha de alta frecuencia más sensibles del teatro asiático, utilizando imanes de cristal y modulación de frecuencia para interceptar señales de largo alcance. Capturaron claramente, grabaron claramente, pero la claridad del sonido solo abría la oscuridad semántica. Un documento clasificado de la Marina Imperial, titulado Informe de Análisis Fonético, Región del Pacífico Central, registra presencia constante de fonemas no identificables, no hay estándares métricos, ausencia de repeticiones constantes, probablemente idioma, pero no catalogado en ninguna de las 120 variantes indígenas conocidas. El imperio buscaba una gramática, pero encontró un alma, porque los sonidos que oían no venían de libros. Eran herencia ancestral transmitida por vía oral. Sonidos que llevaban consigo el desierto, la montaña, el viento de las llanuras de Nuevo México y Arizona. Sonidos moldeados no por la lógica lineal de las lenguas occidentales, sino por una cosmovisión donde todo, tiempo, espacio, enemigo, formaba parte de un ciclo. ¿Y cómo traducir ciclos con instrumentos directos? Para Japón, esta experiencia auditiva se convirtió en angustia militar. Los operadores empezaron a apodar a estas transmisiones las voces fantasma. Y no solo por la dificultad de entender, sino porque siempre precedieron a la destrucción. Un mensaje no descifrado significaba invariablemente una nueva ofensiva. Cuando un operador informó, las voces han vuelto, los comandantes ya lo sabían, algo grande estaba a punto de suceder. La información era precisa, pero no llegaba en palabras, llegaba en el silencio de descifrar. Y esta impotencia empezó a erosionar la moral del campo. En una de las transcripciones más impactantes del interrogatorio de posguerra, un operador japonés declaró: era como escuchar a dioses hablando entre ellos, sin importar si pudiéramos entenderlo. No habló de reverencia, habló de aislamiento. Estados Unidos, con sus codificadores navajos, había creado no solo un código inquebrantable, sino un canal de comunicación que excluía por completo al enemigo. No solo tácticamente, pero ontológicamente. Japón no fue ignorado, era irrelevante. Esto afectó directamente a la doctrina japonesa de superioridad tecnológica. El imperio que había vencido a Rusia en Tsushima anticipando señales, que había derribado barcos británicos por radio, ahora veía cómo su guerra se escapaba entre sonidos no traducidos. Y la ironía era definitiva. La mayor potencia tecnológica de Oriente había sido derrotada, no por ingenieros, sino por un idioma sin escritura estandarizada, hablada por hombres a los que, hasta hace poco, tenían prohibido usarla en público. La máquina imperial escuchaba todo, pero no entendía nada. Una repetición cruel y diaria de fracaso. En Okinawa, los informes de escucha comenzaron a registrar solo la presencia de transmisiones, como si marcaran la hora de un eclipse inevitable. Se admitió el silencio en los informes. El sonido fue capturado. No había entendimiento. Comunicado cerrado. Y así, con cada nueva misión, cada nueva transmisión, la fuerza de Estados Unidos dejó de ser solo material. Se volvió simbólico. Los navajos no solo hablaban con sus aliados, silenciaron al enemigo. En el próximo capítulo revelaremos cómo los japoneses intentaron desesperadamente imitar la voz navajo, a través de hablantes filipinos, actores entrenados y grabaciones reprocesadas, no resultaron en infiltración, sino en burla, y cómo una sola mala pronunciación cometida por un impostor llevó a la eliminación instantánea de toda una unidad. Porque en la guerra, incluso la voz tiene que saber de dónde viene. Mientras que los códigos convencionales de la Segunda Guerra Mundial requerían máquinas, manuales y habitaciones secretas para ser actualizados, los navajos mejoraron su sistema de cifrado con su boca, memoria e intuición. El código no era estático, no se imprimió. Era un organismo vivo, mutable y adaptable, sincronizado con el ritmo del conflicto. A medida que surgieron nuevas armas, vehículos y estrategias en el teatro de operaciones, los codificadores navajos absorbieron esta modernidad con una naturalidad que desconcertó incluso a sus superiores. Cuando los aliados comenzaron a enfrentarse a ataques kamikaze en el Pacífico, por ejemplo, los Code Talkers acuñaron inmediatamente el término Nishiji-Niha,
Literalmente, viento de muerte que abraza al enemigo. Era una metáfora potente, arraigada en la mitología navajo sobre espíritus sacrificiales, que ahora se usa para describir aviones suicidas japoneses. Ningún mando estadounidense solicitó esta creación. Surgió de la necesidad, la percepción táctica y la capacidad cultural de convertir la muerte en lenguaje. Lo mismo ocurrió con la bomba atómica. Tan pronto como la posibilidad de usar la nueva arma empezó a circular entre los círculos militares estadounidenses, los programadores acuñaron el término Tseniji Beso, huevo de hierro que separa el cielo de la tierra. No había equivalencia técnica, pero hubo un impacto. Y sobre todo, el secreto. Ni siquiera otros militares estadounidenses sabían que ese era el código para el arma que sellaría el fin de la guerra. Esta elasticidad ha transformado el código navajo en un sistema que no solo es resiliente, sino también autorrenovable. No necesitaba ingenieros. No requería líneas de mando burocráticas. Su actualización era instintiva, como el idioma de una tribu nómada que cambia la forma en que dice agua cuando cambia el curso del río. Esto representó una revolución silenciosa en los conceptos de criptografía. Mientras que los alemanes basaban sus sistemas en rotores, algoritmos fijos y dispositivos como Enigma, los navajos usaban estructuras mentales que se moldeaban al campo de batalla. La guerra no obligó a romper el código, forzó su expansión, y con cada expansión se volvía cada vez más inaccesible. En los campamentos de entrenamiento de Camp Elliot y Camp Pendleton, los programadores se reunían en círculos cerrados para decidir los nuevos términos como grupo. No hubo votación, había consenso cultural. Tradujeron la guerra en símbolos de la naturaleza, las armas en animales, los movimientos tácticos en fenómenos meteorológicos. Los helicópteros se han convertido en abejas de hierro. Los lanzacohetes se han convertido en serpientes que escupan luz. Los submarinos eran tiburones dormidos. Cada creación se memorizaba y solo se transmitía entre los programadores. No había registros físicos. Era pura inteligencia, en estado oral. Y precisamente por eso, era invulnerable. Paralelamente, los ingenieros de comunicaciones japoneses se enfrentaron a otro dilema. Cada avance en el intento de descifrar encontraba un nuevo conjunto de fonemas que no encajaban en las tablas anteriores. Lo que parecía un patrón el mes pasado ya no se repitió al mes siguiente. La impresión en los círculos de inteligencia japoneses era que los estadounidenses estaban reemplazando el idioma. Pero esto solo reflejaba la vitalidad del código navajo. No reemplazaron, se reinventaron. Un documento japonés fechado en enero de 1945 resume la frustración. Estamos tratando con un código sin estructura fija, cuya gramática se expande más allá de la lógica. Es imposible construir una clave cuando el lenguaje se mueve. La respuesta estadounidense a esta incapacidad fue profundizar la autonomía de los codificadores. A partir de 1944, a los navajos se les permitió crear condiciones directamente en el campo, según las necesidades tácticas. Fue el reconocimiento por parte del mando de los Marines de que no trataban con simples operadores de radio, sino con ingenieros de lenguaje de combate. Esta descentralización ha llevado el código a otro nivel, el de una herramienta autónoma de guerra. No dependía de la traducción ni de la supervisión. Cada codificador se convirtió en un núcleo de inteligencia. Un sistema cerrado, móvil y eficiente. Y aún más, cada voz era única. Los japoneses intentaron identificar patrones de entonación para localizar operadores específicos, creyendo que esto facilitaría neutralizar las unidades más efectivas. Pero fracasaron, porque la pronunciación, incluso dentro del navajo, variaba según la región, el clan y la línea de origen. El mismo término dicho por dos programadores diferentes sonaba como palabras distintas, y eso no era un error, era un escudo fonético. La estructura cultural que formó el código lo protegió por multiplicidad. No hay impago, sin previsibilidad, simplemente fluye. Para entonces, los técnicos de radio japoneses ya lo sabían, ya no había forma de acceder a ese código. No porque fuera demasiado complejo, sino porque estaba demasiado vivo. Mientras que la lógica militar japonesa se basaba en bloqueos, órdenes y previsibilidad, los programadores navajos operaban con un sistema que imitaba la propia naturaleza. Y contra la naturaleza, las máquinas fallan. A finales de 1945,
Estados Unidos había formado a unos 420 codificadores navajos, con un vocabulario ampliado a más de 800 términos criptográficos. No se rompió ningún código. No se entendieron transmisiones interceptadas. Ningún operador fue capturado y obligado a revelar información útil. La tasa de error era 0. 0. Y solo estos datos sitúan al código navajo en la cima de la historia de la criptografía militar moderna. En el próximo capítulo revelaremos cómo la posguerra intentó borrar, y luego se vio obligada a reconocer, el impacto decisivo de estas voces, y cómo el secreto seguía siendo tan absoluto que ni siquiera los veteranos podían contar a sus familias lo que habían hecho, hasta que, décadas después, el silencio se convirtió en una medalla, y el idioma que conquistó imperios fue, finalmente, declarado arma nacional. Camp Pendleton, California. En un cobertizo de madera aislado, sin señales ni ventanas visibles, nació una escuela como ninguna otra en todo el aparato militar estadounidense. No era un centro de inteligencia convencional, ni un departamento técnico. Era una fortaleza lingüística disfrazada de centro de entrenamiento. Allí, alejado de la vista pública e incluso de muchos oficiales del propio ejército, el Cuerpo de Marines comenzó la sistematización de uno de los programas más efectivos y secretos de la Segunda Guerra Mundial: la formación de codificadores navajos. La doctrina era implacable. Los jóvenes, muchos menores de 20 años, llegaron al campo con un solo pasaporte: fluidez navajo. No hubo instrucción en inglés durante la formación técnica. El código se construyó y practicó completamente dentro de la lógica del idioma ancestral. No hay material escrito, no hay manual. El aprendizaje se hacía a través de la oralidad, la repetición y, sobre todo, la memoria. Cada término creado debía superar rigurosas pruebas de velocidad, claridad fonética bajo presión y capacidad de entenderse, incluso bajo el sonido de explosiones e interferencias de radio. Para asegurarlo se realizaba entrenamiento con el ruido de ametralladoras de fondo, bajo enmascaramiento químico, con soldados corriendo en zigzag entre búnkeres simulados. El objetivo era uno: crear un sistema tan arraigado en cuerpo y mente que no hubiera vacilación, ni siquiera en medio del caos. El margen de error: 0. Una sílaba cambiada podía significar que un batallón entero avanzaba hacia su muerte. Y por eso, los instructores trataban a cada programador como si llevara dinamita en el pecho. La responsabilidad era total, y confianza absoluta. El ejército estadounidense entendió algo que el Eje nunca consideró: que un código solo es inviolable cuando está tatuado en el alma de quienes lo llevan. La escuela funcionaba como un rito de paso. Cada clase recibió instrucciones personalizadas sobre cómo actualizar el vocabulario de combate, según los frentes de guerra en curso. Si aparecían nuevos acuarios, se elegía un nuevo animal. Si los aviones cambiaban de modelo, se elegía un nuevo pájaro. Los términos fueron votados internamente entre los propios navajos, en un equilibrio entre la tradición cultural y el pragmatismo militar. Un idioma en guerra, pero nunca fuera de control. Y aquí, una pausa es apropiada. Porque mientras Estados Unidos creó una escuela para entrenar a operadores orales de un código vivo, Alemania seguía invirtiendo en la expansión de su máquina Enigma, produciendo unas 30.000 unidades durante la guerra, todas con combinaciones matemáticas estimadas en más de 150 quintillones. Pero incluso con esta sofisticación, Enigma fue derrotada por los británicos en Bletchley Park. El código navajo, que ni siquiera tenía una parte metálica, permaneció intacto. Si esto te sorprende, comenta abajo. Datos impactantes. La diferencia entre complejidad técnica e inviolabilidad práctica se hizo evidente. Alemania apostó por los cambios. América apostó por las voces. Y las voces ganaron. Un informe interno del Cuerpo de Marines fechado en agosto de 1944 revela que se crearon y aprobaron más de 80 nuevos términos en menos de 3 semanas, todos probados en simulaciones de combate reales. El tiempo medio para transmitir órdenes bajó a 17 segundos. Interpretación: para menos de 10. Esto significaba que en menos de 30 segundos, todo un pelotón podía recibir, entender y actuar en consecuencia, sin riesgo de fuga. El código ya no era solo una ventaja, era un arma de precisión, y la escuela continuó ampliando sus capacidades. En un informe de enero de 1945, el teniente coronel James B. Ray escribió:
El programa Navajo se ha consolidado como un activo estratégico de primer orden. Su eficiencia supera cualquier método criptográfico que se utilice hoy en día. Ningún otro grupo de soldados tuvo esta evaluación técnica, y ningún otro código ha sido tratado con tanta reverencia, incluido el religioso. Los jóvenes codificadores llevaban amuletos, rezaban antes de las emisiones y trataban cada mensaje como parte de un ritual de protección. Esta fusión de cultura y doctrina militar produjo una disciplina poco común. No hubo deserciones ni fracasos. El compromiso no era solo con la misión, sino con el pueblo, con la historia, con los antepasados, y el ejército de EEUU, en lugar de borrarlo, aprendió a usarlo como fuerza. Un oficial de formación, entrevistado años después, declaró: "No obedecían como soldados normales. Ejecutaron como si llevaran el destino de una nación invisible a las espaldas". Y eso fue exactamente todo. La fortaleza del código no residía solo en su estructura, estaba en la fe, en memoria, en el dolor silencioso de una cultura que vio prohibida su lengua en las escuelas, pero que ahora fue elevada al estatus de secreto militar nacional. En términos logísticos, la escuela de Camp Pendleton funcionaba con capacidad para formar a 30 codificadores cada 60 días, suficiente para mantener una red operativa activa en los frentes del Pacífico, asegurando que cada mensaje crítico pasara primero por un filtro cultural, luego por un vocabulario secreto, y solo entonces llegara a los batallones. Era como si cada orden estadounidense saliera del desierto, incluso cuando se disparaba desde un portaaviones. Esta centralización doctrinal, combinada con elasticidad lingüística, ha hecho que el código Navajo sea un activo tan valioso como cualquier avión B-29 o cualquier misil naval. Pero había un precio. El programa era tan secreto, tan cerrado, que ni siquiera otros oficiales sabían exactamente qué estaba ocurriendo allí. No había documentos. No hubo reconocimiento público. Los programadores eran héroes invisibles, incluso para sus propios comandantes. En el próximo capítulo, veremos cómo esta invisibilidad se mantuvo rígidamente en el periodo de posguerra, y cómo, durante más de 2 décadas, a los propios navajos se les prohibió contar lo que hacían, porque el código que silenció a los imperios también silenció a sus autores. En septiembre de 1944, la pequeña isla de Peleliu, un trozo de piedra calcinada en el Pacífico, se convirtió en escenario de una de las batallas más crueles de la guerra. Allí, lo que se disputaba no era solo territorio, sino la dominación moral sobre una guerra que parecía interminable. Durante horas, la artillería estadounidense golpeó las cuevas japonesas, pero la resistencia permaneció intacta. Y en el centro de este caos, con arena hirviendo bajo sus pies y metrallas surcando el aire, estaba un único codificador navajo. Se llama Chester Ness, armado con una radio PRC-1, protegida solo por sacos de arena y su propia convicción, transmitió 40 mensajes bajo fuego directo, coordinando el avance de 3 batallones distintos que se movían en direcciones opuestas. No se ha fallado ningún mensaje, ninguno fue interceptado, y cada artillería caía donde debía, con la precisión de segundos. La guerra allí se ganó con palabras sopladas bajo gritos de agonía y ráfagas de ametralladoras. Esto no fue una excepción, era la norma. En Okinawa, escenario de la campaña más sangrienta del teatro del Pacífico, 35 codificadores operaron en turnos ininterrumpidos durante 82 días. No había refugio. No hubo descanso. La línea del frente estaba propulsada por fusileros, tanques y bombarderos, pero guiada por voces ancestrales, incrustadas en radios portátiles empapadas de barro. Los comandantes de división sabían, si se caía una línea con los codificadores, la operación perdía más que la comunicación. Perdimos el mando. Por lo tanto, estaban protegidos como activos tácticos. Cuando un grupo de soldados cercados solicitaba apoyo aéreo cercano en Okinawa, la solicitud tradicional requería más de 40 minutos de codificación, comprobación y retransmisión. El codificador navajo, en menos de 18 segundos, ordenó el ataque, confirmó la posición y autorizó la artillería. El bombardeo se produjo en menos de 5 minutos. Salvó a 86 hombres. Un informe del general Simon Buckner, comandante del 10º Ejército, resumía:
Sin los codificadores, perderíamos la fluidez operativa. Cada misión crítica estaba acompañada por una voz invisible que mantenía todo en pie. En Guam, en el avance contra fortificaciones en forma de laberinto, la topografía irregular requirió una actualización constante de la posición de las tropas. Mientras los mapas cambiaban y las unidades se dividían, los programadores mantenían el eje de entendimiento. Tradujeron mapas mentales en metáforas lingüísticas. Usaban expresiones como el águila en la piedra curva para indicar puntos estratégicos. Y nadie falló. Ningún comandante afirmó confusión. El lenguaje que muchos oficiales consideraban primitivo llegó a ser tratado como un instrumento de navegación táctica. En Saipán, la Policía Antidisturbios de la Segunda División de Marines reportó una tasa de éxito del 98% en las transmisiones realizadas por codificadores, en comparación con el 63% para mensajes cifrados por métodos convencionales. Una diferencia estadística que no solo era relevante, era vital, porque en una guerra donde los segundos decidían entre sobrevivir y aniquilar, cada sílaba contaba, y los navajos lo pronunciaron con absoluta claridad. En Iwo Jima, el episodio más emblemático. 800 mensajes transmitidos en 48 horas. Todo sin error. Todo bajo bombardeo continuo. Todos ellos cargando con la coordinación de desembarcos, ataques sincronizados, retiradas y evacuaciones médicas. Era un sistema bélico que no dependía del papel, las baterías ni los cifrados. Era una pistola cargada con su garganta. Y quizás lo más impresionante no era la velocidad, sino la fiabilidad. Cada programador conocía sus términos de memoria, pero también los de sus compañeros. Podían hacerse cargo de las transmisiones de otro operador en caso de accidente. Era una redundancia táctica incorporada en la memoria, y ningún ejército del eje siquiera lo consideró. Japón, con su rigidez doctrinal, nunca concebió que el corazón de la guerra pudiera ser flexible. Y Alemania, con su creencia en la supremacía de la máquina, ignoró que un código oral, cultural e inmaterial podía derrotar los engranajes de precisión de Enigma. Aquí merece la pena detenerme. En 1944, Alemania producía 1.200 tanques al mes. Estados Unidos, casi 5.000. Y mientras tanto, los programadores transmitían, sin pausa, los comandos que guiaban a cada unidad de estos tanques en el campo de batalla. Lo que los alemanes llamaban inercia logística americana era en realidad una integración perfecta entre producción, estrategia y comunicación. Si esta diferencia te afecta, comenta abajo. La logística gana, porque eso fue exactamente lo que pasó. La logística ganó, pero no solo. Ganó porque fue comunicado por una élite invisible de jóvenes indígenas, transformados en un puente entre el caos y el orden. El rendimiento de estos programadores tuvo un efecto real. Modificó el tiempo de respuesta, redujo el número de bajas, salvó unidades enteras del colapso y hizo que las campañas en el Pacífico fueran más rápidas de lo previsto. Un comandante del 6º Regimiento declaró en una carta tras la guerra: si Japón hubiera entendido cuáles eran esas voces, habría lanzado un esfuerzo total para capturarlas. Por suerte, nunca lo entendieron, y nunca lo entenderían, porque la victoria, en este caso, no estaba hecha de tanques ni torpedos. Estaba hecha de palabras ancestrales, lanzadas como flechas contra un imperio sordo. En el próximo capítulo, veremos cómo, incluso con el fin de la guerra, el secreto permaneció, y cómo, durante décadas, los programadores llevaron en silencio el peso de una guerra que habían ganado, pero que nadie les permitía contarla. El lenguaje de los codificadores navajos no era solo un instrumento militar, era un puente viviente entre la guerra y la ascendencia. Cada término cargaba el peso de siglos de conexión con la tierra, con los animales, con el clima y con los ciclos de existencia. El vocabulario militar creado durante la Segunda Guerra Mundial no nació de manuales, nació de visiones. Cuando un programador dijo que la tortuga devora el pez de hierro, no estaba solo describiendo un tanque destruyendo una posición japonesa. Estaba evocando la imagen de una criatura ancestral, paciente, precisa de protección y atacante, un arquetipo de la propia resistencia navajo. Cuando llamaron a los bombarderos colibríes, no fue solo una metáfora visual, era una ironía simbólica. Un pájaro que en la cultura navajo representa la alegría y la vida, ahora designado como una máquina que vertió la muerte.
Esta tensión entre símbolo y función hacía que cada código fuera una expresión de profunda identidad. Y esta identidad no podía ser entrenada ni traducida. Fue vivido. Los programadores no memorizaban palabras, reactivaban recuerdos. Los sonidos salían de la garganta con entonaciones específicas que solo quienes crecieron entre las montañas rojas de Arizona y los desiertos de Nuevo México podían reproducir fielmente. La pronunciación de cada término llevaba la cadencia de las canciones ceremoniales, el ritmo de las historias contadas alrededor del fuego y el timbre de los ancianos que enseñaban los ciclos de la vida. Japón, por mucha tecnología que tuviera, no tenía acceso a este universo. Su doctrina militar, basada en la obediencia jerárquica y el código Bushido, veía el lenguaje como un instrumento de mando, no como un espejo del alma. Por esta razón, al intentar descifrar el código navajo como una secuencia lógica de fonemas, los analistas japoneses cometieron un error de origen. Ignoraron que el idioma utilizado era inseparable de la cultura que lo generó, y una cultura no se traduce, se interpreta. Pero ¿cómo interpretar un idioma que Estados Unidos había prohibido durante décadas y que ahora era su mayor activo? Esta ironía histórica resonó entre los propios codificadores. Muchos de ellos, aún adolescentes cuando fueron reclutados, habían sido castigados en las escuelas por hablar navajo en voz alta. Ahora, esa misma voz estaba salvando vidas. Era como si la historia se hubiera desbordado para corregir su propia injusticia, usando la guerra como escenario. En uno de los relatos más conmovedores de la guerra, el lector de códigos Carl Gorman describe cómo, al transmitir mensajes entre ataques aéreos, murmuraba palabras ceremoniales entre códigos. No como superstición, sino como un equilibrio. Como si la guerra necesitara ser compensada con un poco de curación. Con cada mensaje que llevaba órdenes de destrucción, invocaba en silencio una oración ancestral por protección. La tecnología estadounidense ofrecía las radios, los barcos y los tanques. Pero fue la espiritualidad navajo la que dio a la guerra un tono de propósito, incluso en medio del horror. El código se convirtió en una forma de resistencia cultural. Prueba de que, incluso en un mundo en llamas, era posible llevar dignidad, incluso portando una ametralladora. Para los japoneses, esto era incomprensible. Buscaban descifrar palabras, pero lo que interceptaban eran visiones. Cada sonido era una síntesis del mundo. Por eso fracasaron, porque querían traducir sin entender, y porque creían que un código era una máquina para reemplazar ideas, cuando en ese caso era un organismo para preservar significados. La fortaleza estratégica del código provino precisamente de esta simbiosis entre lo tecnológico y lo espiritual. La doctrina militar estadounidense, a diferencia de la alemana, aprendió a absorber culturas como sistemas operativos. Donde los nazis impusieron la pureza, los estadounidenses usaron la pluralidad como arma. El ejército que utilizó tanques Sherman, cazas Mustang y bombas incendiarias, también empleó metáforas de tormentas y búhos para destruir posiciones enemigas. Esta integración entre modernidad y ascendencia creó una cadena de comunicación irrompible porque era impensable. ¿Quién, salvo los propios navajos, podría manejar esto? Ni siquiera otro indígena podría replicar el sistema, porque el código no era solo léxico, era filosófico, era espiritual, era terrenal. Un ejemplo claro. Al nombrar el lanzallamas como relámpago que lame tierra, los codificadores activaron más de una imagen. Activaron recuerdos colectivos sobre rituales de fuego, sobre las serpientes míticas que vivían bajo tierra y sobre los peligros de desestabilizar la naturaleza. Japón, que trataba la radio como un arma técnica, nunca podría haber imaginado que, por otro lado, el micrófono transportaba siglos de mitología condensada. Por eso no ganaron. Por eso nunca ganarían. La Segunda Guerra Mundial se ganó con acero y combustible, pero también con símbolos. Y quizá ningún símbolo era más poderoso que un joven indígena, con un fusil a la espalda y un micrófono en la mano, pronunciando palabras que solo él entendía, guiando a toda una flota hacia el enemigo. El código navajo era precisamente eso, una guerra librada en dos planos, un plano físico, de fuego y acero, y un plano invisible, de sonido y memoria. Y en este segundo avión, el enemigo nunca entró. En el próximo capítulo, revelaremos cómo se mantuvo esta fuerza cultural incluso después del final de la guerra,
y cómo los programadores, al regresar a casa, llevaban consigo no solo el silencio militar, sino la misión de preservar el único arma que nunca falló, su propia voz. Cuando los cañones se apagaron y ondearon las banderas en las islas recién tomadas del Pacífico, los codificadores navajos no regresaron como héroes, volvieron como sombras. No les esperaban desfiles militares, ni medallas ni discursos. Regresaron a reservas olvidadas, donde los caminos seguían siendo de tierra y la electricidad era un lujo esporádico. Y, más doloroso que eso, regresaron con la boca cerrada, por orden directa del gobierno que habían ayudado a salvar. El código era clasificado, el programa era confidencial, el secreto de la victoria quedó enterrado bajo juramento. No podían saber lo que hacían, ni siquiera para sus propias familias, ni siquiera para sus propios hijos. Y así, durante años, Estados Unidos caminó como una superpotencia mundial, sin reconocer la pieza invisible que había operado dentro de su máquina de guerra. La ironía de esta historia es que la solución estaba delante de ellos, y se mantuvo oculta incluso después de la victoria. Si te gusta desentrañar estos hechos, muestra tu apoyo. Dale a me gusta y suscríbete para que podamos ofrecerte contenido más detallado como este. Algunos Code Talkers regresaron a estados que ni siquiera reconocían el navajo como idioma oficial. Muchos no podían votar. A algunos se les prohibió acceder a escuelas y restaurantes segregados. Y otros, en silencio, regresaron a los campos y casas de barro, como si la guerra hubiera sido un desvío sin importancia en sus trayectorias. Uno de ellos, durante una entrevista en los años 70, dijo con amargura contenida: «Ayudé a liberar un continente, y sin embargo no puedo entrar por esa puerta principal». La paradoja era brutal. El país que había ganado gracias a la fuerza de su diversidad cultural, aún no sabía cómo celebrarlo. El mismo sistema que había movilizado a pastores y agricultores nativos como soldados de élite, ahora los olvidaba en los márgenes de la sociedad que ayudaban a proteger. Durante más de 2 décadas, el programa navajo permaneció completamente en secreto. Los oficiales que participaron en su creación siguieron carreras militares. Los documentos estaban guardados en archivos. No se menciona en los libros de texto escolares. No hay estatua. Sin clases. La guerra se contó como una narración de tanques, aviones y presidentes. Pero las voces que guiaron a los marines bajo fuego nunca se escucharon. Este silencio impuesto generó un legado de dolor. Muchos programadores desarrollaron estrés postraumático, no por el combate, sino por la borrada. La sensación de que habían formado parte de algo grande, pero que el mundo prefería ignorar. Una especie de anonimato que no era humildad, era omisión. El reconocimiento oficial solo llegaría mucho después. En 1968, el programa fue parcialmente desclasificado. Y aún así, pasaron otros 30 años hasta que los primeros programadores recibieron la medalla de oro del Congreso en 2001. Muchos ya estaban muertos. Otros, debilitados. Algunos se negaron, alegando que no necesitaban medallas. Necesitaban memoria. Porque lo que habían cargado toda su vida no era orgullo, sino peso. El peso de haber sido piezas decisivas en una marcha que nunca se ha explicado de forma justa. La carga de ver a sus nietos estudiar historia estadounidense sin oír nunca sus nombres. El silencio, irónicamente, se volvió más fuerte que cualquier radio militar. Resonó en todas las escuelas donde la cultura navajo fue ignorada. En todos los museos donde la contribución indígena se ha reducido a la curiosidad. En todos los manuales de historia hablaba de enigma, pero guardaba silencio sobre el código que nunca se rompió. Y así, los programadores vivían entre el orgullo secreto y la marginación pública. Uno de ellos, John Brown Jr., lo resumió con precisión. Usamos nuestro lenguaje para proteger este país, pero el país aún necesita aprender a proteger nuestro idioma. Esta paradoja revela una lección profunda. Estados Unidos ganó con su diversidad, pero no la respetó. Ganó con voces que no entendía. Y cuando terminó la guerra, prefirió olvidar. Pero el olvido no borra los hechos. Y los hechos son implacables. Porque detrás de cada avance hacia Guadalcanal, Iwo Jima, Saipan o Okinawa, siempre había una emisión en navajo. Siempre un joven indígena con una radio en las manos. Siempre una metáfora antigua que guía la tecnología moderna. Esta es la historia que hay que contar. En el próximo capítulo, entenderemos cómo, incluso después del silencio,
los codificadores encontraron un nuevo campo de batalla, la preservación de la lengua navajo, y cómo, en lugar de armas, empezaron a usar la memoria como resistencia, porque la guerra ha terminado, pero la lucha por la identidad apenas estaba comenzando. Al regresar del Pacífico, muchos programadores llevaban más que cicatrices físicas o recuerdos de combate. Llevaban profundos conflictos espirituales. El idioma que durante milenios se había usado para cantar lluvia, nombrar montañas e invocar protección, se había transformado ahora en un instrumento de guerra. Esto, para los navajos, creó un desequilibrio. La palabra, considerada sagrada, se había usado para destruir. Y por muy legítima que fuera la causa, había algo en el corazón de estos hombres que seguía fuera de lugar. La cura no llegaría a través de medallas ni de discursos. Llegaría a través del regreso a los orígenes. Y eso es lo que muchos buscaban, no en Washington, sino en las colinas rojas de Arizona, en las tiendas ceremoniales, en los cánticos nocturnos que resonaban bajo las estrellas. Allí encontraron de nuevo el camino de la armonía. El ritual más importante en este proceso era el camino del enemigo, un conjunto de ceremonias dirigidas específicamente a guerreros que habían matado, visto la muerte de cerca o regresado espiritualmente rotos. El propósito era claro: expulsar el mal ajeno y restaurar el equilibrio del alma con la tierra, con los antepasados y consigo mismo. Durante días, los codificadores fueron sometidos a cánticos, baños con hierbas, ayuno y danzas rituales que relataban, de forma simbólica, el cruce por el infierno de la guerra. Pero había un detalle crucial. Las palabras usadas en los rituales eran las mismas que las palabras clave. El mismo idioma que había guiado los ataques en Iwo Jima, ahora se usaba para invocar la curación. El lenguaje completó un ciclo. Salió de la destrucción y volvió a la vida. Este retorno espiritual era más que una práctica religiosa. Fue una reafirmación de identidad. Durante décadas, el Estado estadounidense intentó borrar la lengua navajo de las escuelas, instituciones y la vida pública. Y ahora, ese mismo lenguaje era responsable de curar a los hombres que defendían ese mismo Estado. La paradoja no pasó desapercibida. Muchos programadores, en testimonios tardíos, revelaron que el mayor trauma no fue haber ido a la guerra, sino haber sido obligado a ocultar su cultura durante tanto tiempo, incluso después de haber salvado vidas con ella. Por tanto, la ceremonia fue también un gesto de resistencia, una forma de decir: estamos vivos y nuestra voz sigue teniendo poder. En comunidades como Sheeprock, Chinle y Window Rock han surgido centros culturales destinados a la preservación de la lengua. Antiguos codificadores se convirtieron en maestros, consejeros espirituales y activistas por la educación bilingüe. Comenzaron a visitar escuelas para contar su historia, no con orgullo militarista, sino con conciencia histórica. Querían que las nuevas generaciones entendieran que la lengua navajo no era solo un medio de comunicación, era un escudo, una herramienta, un puente entre mundos. Y, sobre todo, un patrimonio que necesitaba ser protegido, no oculto. El mismo sonido que desconcertaba a los analistas de radio japoneses, ahora se enseñaba a los nietos que nunca habían oído hablar de la guerra. También existía una preocupación práctica. El código era imposible de replicar porque era imposible enseñarlo fuera de su contexto. Era necesario vivir el idioma. Piensa con ella. Respira tus significaciones. Por lo tanto, cuanto más pasaba el tiempo, más urgente se volvía el esfuerzo de preservación. No existía ningún algoritmo capaz de simular un codificador navajo, porque el código no era solo una ecuación, era un cuerpo vivo, llevado por voces humanas, moldeado por historias milenarias, y esas voces se hacían mayores. De los 400 programadores originales, pocos sobrevivieron hasta el siglo XXI, pero incluso aquellos que ya no podían andar, podían seguir hablando. Y cuando hablaban, el silencio era reverenciado. En 2013, falleció el último de los programadores originales, pero antes de irse, dejó una frase que resuena como un epílogo. Usaron nuestras palabras para ganar. Ahora necesitamos usar nuestras palabras para enseñar. Y eso es lo que convierte esta historia de guerra en una historia de legado. El código navajo era un arma, pero también una vocación. Un recordatorio de que, en tiempos de ruido y confusión, hay poder en preservar aquello que parece invisible. Esa verdadera superioridad no solo está en la fuerza, sino en la memoria.
y que ninguna máquina, por muy avanzada que sea, es capaz de descifrar el espíritu de un pueblo que habla a la tierra. En el próximo capítulo veremos cómo este recuerdo fue finalmente reconocido, no solo por los generales, sino por el propio Congreso estadounidense, y cómo toda una nación, incluso tarde, se vio obligada a escuchar lo que tanto tiempo se negó a oír, la voz de sus propios héroes. En 1968, cuando el programa de los Code Talkers navajos fue finalmente desclasificado, Estados Unidos descubrió una verdad que hasta entonces solo residía en las capas clasificadas de la victoria. El código que nunca se rompió, que operó en cada campaña del Pacífico, no nació en laboratorios ni departamentos de criptografía, sino en el corazón de una nación india marginada. La revelación fue como un espejo tardío para el país. Mientras celebraba la victoria militar, había ignorado la raíz de una de las armas más sofisticadas de su estrategia, el lenguaje. Y este redescubrimiento no fue solo una reparación técnica, fue un giro simbólico, cultural y político, porque por primera vez los programadores podían hablar, y el país estaba dispuesto a escuchar. A partir de ahí empezaron a surgir testimonios. Hombres que habían pasado décadas en silencio fueron invitados a contar sus historias en escuelas, universidades, museos y centros culturales. El impacto fue inmediato. Los profesores reescribían sus planes de estudio. Los historiadores han revisado sus cronologías. Los estudiantes navajos, antes reprimidos por hablar su lengua ancestral en los pasillos del colegio, ahora se sentían orgullosos de aprenderla. El lenguaje que antes era un instrumento de castigo, se convirtió en un símbolo de excelencia militar. Uno de los programadores, en una conferencia en la Universidad de Nuevo México, dijo en voz lenta: «Intentaron enseñarnos que nuestro idioma era inútil. Ahora está grabada en medallas». El reconocimiento oficial no tardó en llegar. En 1982, el presidente Ronald Reagan proclamó el 14 de agosto como el Día Nacional del Código Navajo de la Dayson, un gesto simbólico pero cargado de reverencia institucional. Más tarde, en 2001, los 29 programadores originales recibieron la Medalla de Oro del Congreso de los Estados Unidos. La ceremonia se retransmitió en todo el país, y entre el resplandor de los honores había algo aún más importante ocurriendo. La historia se estaba reescribiendo, no con armas ni victorias, sino con la memoria. Por primera vez, los nombres de los programadores entraron en los registros oficiales como protagonistas, no solo como ayudantes de la radio, sino como arquitectos de una revolución criptoviva. Este giro narrativo tuvo efectos profundos. Las escuelas en territorio navajo comenzaron a adoptar planes de estudio bilingües, promoviendo la enseñanza de la lengua tanto como patrimonio cultural, como símbolo de contribución nacional. Los centros de estudio lingüístico recibieron apoyo federal para documentar la gramática, fonética y vocabulario del código utilizado en la guerra. El joven navajo, que antes veía su lengua como algo del pasado, comenzó a estudiarla como un acto de resistencia y honor. Un estudiante de 15 años dijo a un periodista: «Quiero hablar como lo hacía mi abuelo, no solo porque luchó, sino porque ganó sin dejar de ser quien era». La ironía histórica se hizo evidente. Estados Unidos, que antes intentaba suprimir la identidad indígena mediante la asimilación forzada, ahora celebraba una victoria militar basada en aquello que intentaba borrar. El lenguaje, antes considerado un obstáculo para el progreso, había sido el escudo invisible de la estrategia estadounidense en el Pacífico. Y no era solo cuestión de memoria, fue una inversión de valor. Lo que se consideraba inferioridad, ahora era superioridad. Lo que era un secreto, ahora era un símbolo. Lo que era código, ahora era cultura. Este rescate también llegó al audiovisual. Comenzaron a surgir documentales, películas y series que contaban la historia de los programadores con más profundidad y precisión. Museos como el Smithsonian comenzaron a dedicar exposiciones permanentes a este tema. En 2017, la Biblioteca del Congreso clasificó al Código Navajo como una de las 100 innovaciones lingüísticas más decisivas en la historia de la guerra moderna. Y, lo que es más importante, la propia comunidad navajo empezó a tomar la iniciativa en esta narrativa, liderando proyectos de preservación y difusión cultural, conectando generaciones y fortaleciendo raíces.
En una conferencia sobre lenguas en peligro celebrada en Ginebra, un erudito suizo afirmó: mientras algunas naciones construyen satélites, otras llevan vocabularios que derrocan imperios. La frase recibió una ovación de pie de una audiencia global. Y uno de los presentes era el nieto de un programador. En la entrevista respondió: el mundo ahora está comprendiendo lo que siempre hemos sabido. La lengua es nuestra armadura. Pero aún quedaba un vacío. Un reconocimiento que faltaba no en las ceremonias, sino en los libros de historia. Porque, a pesar de las medallas y fechas conmemorativas, el currículo oficial de las escuelas estadounidenses seguía omitiendo gran parte del papel de los codificadores. Y es precisamente en este punto cuando comienza el último conflicto. ¿Cómo transformar el heroísmo silencioso en un legado permanente? ¿Cómo asegurar que el idioma usado para ganar la guerra también supere al tiempo? En el próximo capítulo entenderemos cómo los propios programadores y sus familias iniciaron un movimiento para institucionalizar la enseñanza del código, no como un relicto, sino como una herramienta estratégica moderna. Porque lo que empezó como un arma invisible, ahora se está preparando para ser la base de un futuro donde la memoria también será una fuerza atacante. Décadas después del final de la guerra, cuando los cañones habían dejado de ser, y las trincheras se habían convertido en simples arrugas en el mapa histórico, Japón dirigió sus ojos a los archivos que durante años simbolizaron un fracaso inexplicable. En los sótanos del antiguo Departamento de Comunicaciones Militares, cientos de páginas polvorientas contenían registros de transmisiones interceptadas, gráficos de análisis fonético, bocetos de intentos de decodificación, todo inútil. Eran los vestigios de una obsesión que consumía tiempo, recursos y esperanzas. Pero lo que antes se leía con frustración, ahora se estudiaba con respeto. El silencio que precedió a los ataques estadounidenses, el sonido que resonaba en las radios sin lógica aparente, finalmente recibió un nombre: Código Navajo. Y con ella, una nueva comprensión de lo que realmente había pasado. El enemigo que los japoneses no podían oír hablaba con orgullo ancestral. Universidades como Tokio, Kioto y Osaka han abierto cursos temporales sobre lingüística indígena aplicada a la criptografía. En Hiroshima, una exposición sobre lenguas en la guerra dedicó toda una ala al código navajo. Los visitantes escucharon grabaciones originales, vieron transcripciones fonéticas hechas por lingüistas japoneses en 1943 y leyeron la confesión formal del teniente Shigeru Tanaka. Nunca supimos lo que oímos. Era como una oración disfrazada de código. Esa frase se convirtió en una impresión en carteles y folletos. La derrota, antes oculta, ahora se veía como una lección, no de debilidad militar, sino de ceguera cultural. Más impactante fue el testimonio del general retirado Hiroshi Takemoto, antiguo miembro del sector de inteligencia de campo en la campaña de las Islas Salomón. En un congreso de veteranos celebrado en Fukuoka, declaró ante una audiencia asombrada: hemos sido derrotados por algo que creíamos que no existía. Un pueblo, una cultura, una voz. Intentamos romper lo que no está roto, porque no se trata de lógica, sino de alma. El público guardó silencio. Un silencio más profundo que el ruido de las transmisiones que una vez intentó descifrar. Este reconocimiento tardío no fue solo académico. Se extendió al ámbito público. Las revistas de historia militar japonesa comenzaron a publicar números especiales sobre el papel de las lenguas en la Segunda Guerra Mundial. Los navajos empezaron a ser retratados no como exóticos soldados aliados, sino como los amos de un sistema de comunicación que ni siquiera las potencias industriales podían replicar. Era la ironía final. El imperio que se consideraba culturalmente superior ahora veneraba lo que durante tanto tiempo había considerado primitivo. El orgullo racial cedió ante la diversidad cultural. El impacto de este nuevo aspecto ha cruzado generaciones. Jóvenes estudiantes japoneses de tecnología y criptografía comenzaron a estudiar la estructura del código navajo como parte de sus tesis e investigaciones. La pregunta ya no era ¿por qué no lo entendemos?, sino ¿qué había que hacía imposible entenderlo? Y la respuesta, cada vez más clara, señalaba una verdad que la doctrina japonesa del siglo XX nunca consideraría. El lenguaje no es solo estructura, es contexto, es identidad, es mundo. El navajo no se puede aprender como se aprende las ecuaciones. Había que vivirla.
En uno de esos estudios, realizado por la Universidad de Sapporo, los autores concluyeron que el fracaso no fue tecnológico, sino filosófico. La incapacidad para entender el código no venía de la ausencia de herramientas, sino de la ausencia de humildad. Porque para descifrar una lengua como el navajo, primero habría que aceptar su legitimidad. Y eso, durante la guerra, era inconcebible para un imperio que veía el mundo a través del prisma de la jerarquía étnica y la supremacía cultural. Lo que se negaron a ver en 1942, llegaron a admirarlo en 1992. Era la historia girando sobre sus propios ejes. También había reuniones, pequeña, simbólica, pero profundamente humana. En 2004, en Nagasaki, un evento de reconciliación de veteranos reunió a exmilitares japoneses y antiguos habladores de código navajo. Uno de los oficiales japoneses, al encontrarse con el codificador Sam Billison, hizo una profunda reverencia y dijo: «Habéis ganado con honor, y no sabíamos cómo reconocerlo». Billison, ya debilitado por la edad, solo respondió: «Solo hablamos como aprendimos de nuestros abuelos». Eso no era falsa modestia, era la síntesis de toda la operación. Un pueblo transmitiendo órdenes de guerra, usando la voz heredada de sus antepasados. Y es en este punto cuando la narrativa alcanza su clímax moral. Porque al final de todo, las batallas, los reportajes, las emisiones y las torturas, lo que quedaba era respeto. El respeto que no nació del miedo a la fuerza, sino de la admiración por la resistencia. El mismo lenguaje que ha confundido a ingenieros de sonido, oficiales de radio y criptanalistas imperiales. Ahora se enseñaba en las escuelas como un ejemplo de genialidad. Lo que los japoneses no entendían con las armas, empezaron a estudiar con libros. Y este cambio no es solo histórico. Es simbólico. Demuestra que incluso el imperio más rígido necesita, algún día, escuchar lo que no puede dominar. Pero aún hay una pieza en este rompecabezas. Un elemento oculto que, durante todo este tiempo, permaneció en las sombras. Un secreto dentro del secreto. Porque el código navajo no era solo una creación genial. Contenía, incrustado en sus entrañas, un mecanismo de autodestrucción. Algo tan sofisticado y discreto que, si se activaba, impediría cualquier intento externo de reconstrucción. En el próximo capítulo, revelaremos este último nivel de fortaleza lingüística. Un detalle que, incluso hoy en día, sorprende incluso a los analistas más experimentados, porque ni siquiera la victoria garantizaba el acceso total a lo que estos hombres creaban con sus propias almas. La historia termina como comenzó, con silencio. Pero ahora, un silencio de respeto, no de ignorancia. El código navajo no solo resistió el escrutinio japonés, sino que desmanteló, palabra por palabra, el propio concepto de superioridad técnica y racial del eje. El imperio japonés, que durante años dependió de su capacidad para descifrar cualquier patrón, colapsó ante una lengua antigua hablada por jóvenes que, hasta hace poco, ni siquiera podían hablar su propio idioma en público. El colapso no fue solo militar, sino ideológico. Porque mientras los estrategas del eje aún intentaban entender cómo un grupo de pueblos indígenas analfabetos había derrotado sus sistemas, Estados Unidos ya empleaba su diversidad como un arma invisible. La guerra no se ganó solo con tanques, barcos o aviones, se ganó con voces. Y estas voces demostraron que, en el campo de batalla, el volumen de recursos es vital, pero el origen de esos recursos, el alma de la nación, define el destino. La lección es clara. Mientras los imperios erigían doctrinas sobre la pureza y la superioridad, la victoria americana se basaba en lo que esos mismos imperios despreciaban: diversidad, la capacidad de reconocer valor donde el enemigo solo veía folclore. La guerra, al final, no tiene tanto que ver con quién dispara primero, y más sobre quién entiende qué debe proteger. La logística define los límites de la operación, pero la cultura define la razón de la lucha. Y fue precisamente por esta razón, este vínculo entre pasado y presente, la que los programadores llevaban en cada transmisión. Un idioma que nació en las rocas del desierto y cruzó el océano como un código inviolable. Un lenguaje que no podía replicarse, porque no era producto de la ingeniería, era uno de pertenencia. El propio general Seizo Arisue, jefe de inteligencia militar japonesa, diría años después en una entrevista confidencial con el historiador Takashi Inoue: «Perdimos porque subestimamos».
El código navajo era, para nosotros, un ruido inútil. Pero este ruido organizó la mayor fuerza de desembarco del siglo. Si esta frase te sorprendió, si esta historia te hizo mirar la guerra con otros ojos, muestra tu apoyo. Dale a me gusta a este vídeo y suscríbete al canal. Cada gesto suyo fortalece nuestro trabajo de investigación y preservación de la verdad histórica. Escribe en los comentarios cuál fue el dato más increíble que descubriste aquí. Y que toque la campana. Hay muchos más hechos devastadores que aún no se han contado. No te vayas todavía. Escucha la próxima historia real que aparecerá en pantalla. Recuerda siempre, la logística determina la estrategia. Mira el siguiente video aquí en el canal con otra historia increíble.